Señoras y señores, ahora voy a tener una charla muy interesante. Él es uno de los invitados que nos viene de la mano de Libresta, la librería biblioteca de aquí de la región de Murcia, que siempre nos trae a gente muy interesante, como es el invitado que tenemos a continuación. Su nombre es Germán Camargo Ponce de León. Él es investigador en ecología y nos va a hablar de cosas muy interesantes. Y es que quizás, no sé, ¿ustedes son ecologistas? ¿Conocen la ecología? ¿Conocen términos como sostenibilidad, cambio climático y demás? ¿Están seguros de que lo saben todo? Bueno, creo que hoy van a aprender mucho, igual que yo, de la charla a continuación que vamos a tener con Germán. Germán, te doy la bienvenida. Muy bienvenido aquí a Programa Contigo. Muchas gracias, Belén. Germán, he estado hablando un poco contigo off the records antes de empezar esta entrevista y la verdad que es interesantísimo todo lo que tienes para contarnos. Lo que conocemos por ecología, me acabo de dar cuenta que estamos totalmente errados. Y es que tú estás en una investigación que va mucho más allá y que me encantaría que nos cuentes así brevemente, pero de una forma clara como lo has hecho conmigo. Bien, yo soy ecólogo y mi trabajo fundamental es en ecología humana y toda la vida he estado obsesionado con una pregunta, con una cuestión: ¿cómo es que los seres humanos creamos nuestro mundo? Porque como latinoamericano, yo crecí en una época en la cual en Colombia vi crecer las regiones, vi crecer las vías, vi crecer ciudades, vi una transformación muy acelerada del país y me di cuenta cómo esa transformación estaba muy determinada por las ideas que las personas tenían de qué era una ciudad, de qué era desarrollo, de qué significado tenía la naturaleza como recurso, como obstáculo, como oportunidad, como paisaje o más recientemente los imaginarios y discursos que hemos construido de la naturaleza como medio ambiente, con todos sus clichés, con todos sus temas importantes, pero también con mucho estereotipo y prejuicio. Entonces, pues nada, yo me he dedicado a investigar el tema de cómo los seres humanos creamos nuestro mundo en 3 frentes distintos. A ver, ¿cuáles serían esos 3 frentes distintos? Pues yo me he encontrado 3 oportunidades grandes. La primera, yo me he dedicado 30 años a investigar la ecología de la alteración y la restauración, que es básicamente entender cómo los seres humanos cambiamos los ecosistemas. Dicen, no, es que dañamos todo, es que somos unos depredadores, es que no tenemos manos sino para romper. Y digo, bueno, pero seguramente hay una lógica, seguramente hay una idea, hay un propósito. La gente no se despierta cada mañana diciendo, ¿cómo voy a hacer de este un peor mundo? No, están tratando de generar algo. Entonces alteramos ecosistemas y construimos un paisaje humano. Yo estaba haciendo investigación con mi equipo en cómo creamos esos paisajes, esos ecosistemas humanos, y cuando dañamos cosas, porque ciertamente hacemos daño, ¿cómo podríamos restaurar, cómo rehacer ese daño en los ecosistemas? O sea, por ejemplo, te refieres a, no sé, como la contaminación daña o como el CO2 con los sprays, por ejemplo, del pelo, dañan la capa de ozono. Cómo el ser humano rompe o desarregla ecosistemas y cómo luego, por ende, intenta arreglarlos. Exactamente, pues creamos un mundo pero hacemos daño por el camino. Entonces la minería genera una cantidad de recursos pero genera unas áreas deterioradas. Claro. Cuando hacemos un proyecto de infraestructura, una vía, pues generamos un servicio que necesitamos. Petróleo, exacto, pero se dañan humedales y se destruyen unos bosques y se erosionan los suelos. Todos esos daños hay que entender cómo se producen ecológicamente, entender el mecanismo para ecológicamente diseñar los métodos para restaurar. Esa sería la primera rama de la investigación. Exacto. Y en esa rama me encontré con un segundo campo muy interesante, que es la urbanización, el crecimiento urbano. Y en Latinoamérica tú encuentras muchas zonas urbanas y muchas ciudades donde han habido grandes esfuerzos de planificación y son ciudades muy planificadas, sorprendentemente muy planificadas. Otras han sido regularmente planificadas, pero también hay zonas muy extensas donde la ciudad ha crecido espontáneamente, caóticamente, desde la informalidad, desde la capacidad de cada actor muy local de imaginarse qué podría ser un barrio, qué podría ser una calle, y van generando sus propias viviendas. Entonces yo me he dedicado a estudiar esas periferias urbanas y esos procesos de expansión, de suburbanización en varios países de Sudamérica y el Caribe, y a investigar exactamente cómo es que los seres humanos leemos el paisaje, imaginamos la ciudad, creamos estructuras urbanas y las imbricamos con las estructuras de la naturaleza. ¿Cómo metes una ciudad en una cuenca de un río?
¿Cómo claro. metes un crecimiento urbano en una zona inundable, en una zona de humedales? ¿Cómo encaramas una ciudad, una favela, una barriada en una ladera, en unos cerros, unas montañas vecinos a una ciudad? Y entendiendo la lógica de esas personas, cómo es que están creando su mundo, cómo es que están transformando, pues encontrar métodos, porque no podemos decir solamente la ciudad es una abominación. Hay que entender qué es lo que se está tratando de crear allí, entender la lógica de estas personas y crear métodos para dialogar, para concertar y para diseñar mejores ciudades. Y O esa sea, fue la segunda línea. ajá, o sea, a ver si lo entiendo bien. Por ejemplo, no siempre tiene que estar reñido que una ciudad crezca en dañar, por ejemplo, un ecosistema o la naturaleza. Se pueden encontrar maneras de que las dos se unan y puedan convivir juntas sin lastimarse la una a otra. ¿Algo así? Exactamente, exactamente. Y cuando simplemente lo convertimos en la ciudad es mala, la naturaleza es buena o hay que urbanizar y a la porra los ambientalistas, cuando llegamos a esas radicalidades nos olvidamos de que la ciudad la creamos nosotros, número Claro, uno. Y número dos, la ciudad nos crea a nosotros, porque claro. es en la ciudad donde evolucionamos como cultura, como sociedad y nuestras entidades biológicas siguen evolucionando en el ambiente que hemos creado. Entonces la ciudad es una decisión no solo de nuestra calidad de vida hoy, sino en qué Uh-huh. clase de criaturas y de sociedades nos convertimos. Entonces, hacer más conscientes y responsables esas decisiones es parte del trabajo en ecología urbana. Ok. Y por ese camino me he encontrado un tercer campo, y es que hay tantas creencias que vistas desde la ciencia ecológica son muy extrañas, son inexplicables sobre la naturaleza y afirmaciones sobre el urbanismo o sobre la minería o sobre el desarrollo. Pero ¿de dónde saca la gente estas ideas? Ciertamente no son afirmaciones ecológicas, no vienen de la ciencia ecológica y muchas creencias de los desarrollistas o de los ambientalistas pues deben venir de alguna parte, ¿sí? No son solo pamplinas. Entonces, yo me he encontrado con que muchas de esas creencias vienen de mecanismos inconscientes, de mitos muy antiguos en el inconsciente colectivo sobre qué es el ser humano, qué es la sociedad, qué es una ciudad, qué es una civilización y cuál es su relación con la naturaleza. Mitos tan antiguos como la epopeya de Gilgamesh, 6000 años hace en Sumeria, mitos antiquísimos sobre la maldición del profeta Jeremías a las ciudades en Uh-huh. Jerusalén, hace otro arrume de años, mitos interesantísimos como el desmembramiento de Osiris y toda la idea de la renovación del mundo caduco y de la decadencia de la civilización y la esencia de las revoluciones como en el antiguo Egipto. Y así se han acumulado una serie de mitos del Oriente Medio, de Egipto, del mundo clásico, del mundo judeocristiano, y muchas de las cosas que hoy creemos sobre naturaleza, ciudad, desarrollo humano y la relación entre estas cosas, realmente están muy condicionadas por unos arquetipos, por unos mitos, unos discursos inconscientes, y a eso le vamos acumulando y acumulando imágenes, imágenes de las redes sociales, de los medios, de donde sea, de la publicidad, que nos dicen, no, naturaleza es esto, es el osito de peluche, es el pobre animal, es la pobre ballena, es la naturaleza frágil, o es el monstruo aterrador, es el titán que se nos opone. Entonces, muchos discursos que uno después ve en propuestas de ambiente, de desarrollo sostenible, propuestas de conservación, propuestas, no, de denuncias, y uno les le dice, hombre, objetivamente tal vez no están hablando muy de cerca de esos ecosistemas. Tal vez esto se acerca más, si uno mira lo que está sucediendo, a un mito, a una estructura que está muy anclada en el inconsciente colectivo. Y entonces seguimos buscando el titán o la víctima o la doncella a salvar del dragón o la doncella dragón, pues que no quiere ser salvada y que probablemente es más peligrosa y más interesante. O el mito del doctor Fausto haciendo estos pactos con el demonio por el conocimiento absoluto y el poder absoluto sobre la naturaleza o la naturaleza demonio, Satán, que nos está tentando y desviándonos del camino a la ciudad de Dios, pero ofreciéndonos un mundo interesantísimo. Entonces hay o la madre tierra y todos los mitos de María, virgen y madre, o de Ishtar, diosa del erotismo y de la primavera y de los seres naturales. Entonces todos estos mitos del eterno femenino que también están muy asociados a nuestra visión de naturaleza. Y como esos hay una docena de grandes mitos centrales y unas 2 veintenas de mitos y de mitologemas accesorios, que cuando uno mira los discursos uno dice, hombre, tú puedes recoger todo lo que se dice hoy de medio ambiente y pueden ser millones de páginas, pero no es que estemos diciendo muchas cosas nuevas. Realmente volvemos sobre nuestros arquetipos, volvemos sobre nuestros mitos y eso está bien, porque los O sea que mitos nos ayudan a estamos súper construirnos. condicionados.
Estamos condicionados por todos lados, por lo que estás hablando. Y eso es Y casi todo inevitable. Lo lo importante que es hablamos son contarlo. clichés, básicamente. La mayoría son clichés y muchas cosas, además de clichés, son proyecciones. Yo proyecto mis culpas o mis miedos, mis ansiedades, mis deseos, los proyecto en el otro. Entonces yo digo, tú es capaz, es que tú eres un cafre y un tal por cual y ta, 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 ta. Y en realidad estoy proyectando mis propias culpas, mis propias ansiedades en el otro, Y exactamente. Germán, obviamente este es un tema apasionante que da para estar hablando horas. Yo ya me estoy metiendo, pero bueno, ya sabes como en la televisión que hay que cortar, pero para darle un cierre a la gente, ¿qué mensaje le darías de una forma práctica y relacionada con la forma de mirar y de afrontar la ecología y de amar a nuestro planeta? Bueno, que hay algo importantísimo, importantísimo, es todos estamos llenos de condicionamientos y estamos bombardeados de información de la cual no estamos seguros. Y claro que hay una gran tendencia a la manipulación de la información y de las personas y de nuestras percepciones. Pero en medio de todos esos condicionamientos y peligros es importante mantener la reflexión, la atención, la observación y conocer las cosas, no hablar de las personas sin escuchar su historia y no hablar de la naturaleza sin ir y sentirla y disfrutarla. Hay que involucrarse en el mundo, dejar de lado las pantallas, yo sé que la pandemia nos tiene ahorita muy limitados, pero dejar de lado las mediaciones e ir directamente a los seres. Ir y hablar, ir y dialogar, escuchar la historia del otro, ir a los lugares y involucrarnos en la naturaleza. Carl Jung decía, jamás seremos libres, jamás venceremos la alienación colectiva si no hacemos un trabajo por encontrar las fuerzas de nuestro inconsciente, escuchar nuestros instintos, reconocer nuestros deseos y nuestras luces y nuestras sombras. Y el camino, decía Carl Jung, para lograr reconocer nuestras luces y nuestras sombras está en la naturaleza. Hay que bajar la mirada para encontrar la verdad. Hay que buscarla más bajito, no en cosas tan complicadas. Y en la naturaleza hay una gran autopista de conocimiento para entendernos como parte que somos de eso, de las luces y sombras del mundo natural. Pues Germán, yo no le veo mejor cierre que este. Sin duda, para todo en la vida siempre está el eso, el frenar un poco, no dejarnos arrasar por la velocidad de la vida, reconectarnos con nosotros, ¿no? Con la naturaleza, y sin duda creo que con estas palabras vamos a terminar esta charla de hoy. Se me ha quedado corto, así que yo creo que en otro programa te vuelvo a invitar. Con el mayor gusto, Belén, muy amable. Pues encantada de que hayas estado aquí en el programa de Contigo, un placer, y bueno, espero que nuevamente tengamos una nueva charla. Gracias por tus palabras el día de hoy. Gracias a todos por el tiempo.